Continuamos con la sesión de la mañana. En este caso abrimos la primera sesión dedicada a la crítica textual, que un poco por insistencia mía y es precisamente la de mayor envergadura en este congreso. Pa bien pa tos, yo creo, porque fai falta. Y en este caso entamamos esta sesión con la conferencia de Andrea Bresadola, que es precisamente la pata internacional de este encuentro internacional, aunque hay más gente que viene de fuera, pero bueno, puramente internacional diríamos, ¿no? Bueno, Andrea Bresadola es profesor de literatura española en la Universidad de Macerata. Forma parte de distintos proyectos internacionales de investigación como Polemos de la Universidad Sorbona de París, o estudio y edición crítica de las obras completas de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo y Castillo Solórzano de la Universidad de Córdoba, financiado por Mineco. Entre las sus publicaciones destaquen estudios anecdóticos y ediciones críticas de obras del siglo de oro, como la de la novela Experiencias de amor y fortuna de Francisco de Quintana, o la de la miscelánea Los alivios de Casandra de Alonso de Castillo Solórzano. Otra línea de investigación de él céntrase na produción de la posguerra y el papel de la censura franquista na industria literaria. Neste sen, guiado pol método filolóxico y por la exploración directa de la documentación de archivos, tiene estudiado los avatares editoriales de autores como Miguel Delibes, Luis Martín Santos o Antonio Ferres. Así mesmo, tiene afondado nes relaciones de editores españoles col mundo cultural italiano y anguaño está preparando un manual sobre censura franquista y filología en el que pretende investigar las consecuencias de la injerencia de la dictadura en la transmisión textual a través de algunos casos representativos de lo que, hasta donde yo sé, es lo que nos vas a hablar principalmente ahora, ¿no? Entonces, bueno, doyte la palabra y agradezco en nombre de todo el comité organizador la tu participación, que de seguro va a estar muy interesante. Gracias, muchas gracias, Adrián, y a Julio y a todo el comité organizador. Voy a hablar en español. En primer lugar, gracias de nuevo, Adrián, que cuando me escribió hace ya unos meses, ¿no? Fue para invitarme aquí, me pareció un sueño, de verdad. Y lo digo fuera de metáfora, porque acababa de despertarme la siesta y veo un correo con una invitación para dar una charla en la Universidad de Oviedo y digo, pero ¿eso es verdad o todavía estoy en la cama, ¿no? Y entonces, muchas gracias, que es un honor y un placer para mí estar aquí. Entonces espero que lo que voy a decir pueda aportar algo. Yo, repito, voy a hablar en lengua castellana y sobre textos escrito en castellano, pero espero que pueda aportar algo como metodología, también para estudios también en la lengua asturiana. Voy a dividir mi ponencia, digamos, en dos partes. En la primera me voy a centrar en los problemas que supone eso, la transmisión, ¿no? Como el título, transmisión textual durante el franquismo, ¿no? Es decir, en una época de coacción que afectó, digamos, toda la industria editorial, ¿no? Empiezo entonces con una parte un poco de corte más teórico, para ver luego unos ejemplos. Y en la segunda parte, en cambio, me voy a ahondar en un caso concreto, el de la novela Manso, de Manuel Duero Rey. Me digo esta obra, como veréis, no por su notoriedad, sino porque creo que es apropiada para, digamos, desde un punto de vista, diría, didáctico, ¿no? Porque es, digamos, ofrece, ¿no?, todas las alteraciones, digamos, todo el abanico de alteraciones que sufrió un texto en ese momento, caracterizado por anomalías e injerencias sobre la escritura, la impresión, comercialización y difusión de la literatura. Y también creo, porque veremos, hay sus cuestiones editoriales, digamos, que remiten también a la ciudad de Oviedo, como veremos. Bueno, empieza entonces un rápido marco teórico, una rápida premisa. Como sabéis, la dictadura franquista, ¿no?, instituyó un sistema de control, de vigilancia, ¿no?, cuyos tentáculos se extendieron a todo el campo cultural, ¿no? Prohibió libros, impidió sus importaciones, mutiló obras, suspendió revistas y periódicos, boicoteó y clausuró editoriales, vedó espectáculos teatrales y películas, también influyó en premios literarios y favoreció o, en cambio, dificultó
la difusión de determinados autores y hasta determinados géneros y también determinadas lenguas. Yo de todo esto, de todo este sistema de control, me voy a centrar solo en un aspecto, ¿no? El de la censura sobre libros. En la censura, entonces, aquí he puesto las secuelas del franquismo. Habría que emplear una expresión que, digamos, popularizó el profesor de la Universidad de Alcalá, Fernando Larraz, con la expresión bajo el franquismo. O sea, no literatura del franquismo, sino bajo el franquismo. Bien, entonces, de manera muy, muy rápida, esto para cómo funcionaba, ¿no?, la vigilancia en los despachos de la censura durante los largos decenios de la dictadura. Se ejerció la censura desde un departamento ministerial que se llamó en principio, como veis, Servicio de Inspección de Libros, ya durante la guerra, como veis, y a partir de 1966, con la llamada Ley Fraga, ¿no?, de prensa, ley de prensa, servicio, ya veis, también de una forma mucho más eufemística, ¿no? Ya no es inspección, sino orientación, ¿no?, bibliográfica, hasta el final de la dictadura y después, ¿no?, llega a rozar la transición. Así como anécdota, puedo decir que los últimos expedientes de censura se tramitaron en 1983. O sea, las editoriales tenían un miedo, ¿no?, a que hasta en la transición, ¿no?, y después de la Constitución, pudiese haber represión. Entonces, hasta 1983. Bueno, la norma, aparte de las dos leyes, la norma apenas cambió durante toda la dictadura, ¿no? Y que, como era, de manera muy sintética, preveía que la editorial que empezara el trámite de autorización mandando a ese despacho 2 copias mecanografiadas del texto, indicando todos sus datos que aquí he puesto, ¿no? Y el texto pasaba por los ojos, y sobre todo los bolígrafos rojos, de uno o varios, dependiendo del tema, del libro, censores, que, de nuevo, de forma eufemística, en la administración estatal se llamaban lectores. Y estos proponían un juicio, pero le correspondía a unos funcionarios de más alto grado, llamados también en la jerga de la administración la superioridad, con S mayúscula, dictar la resolución que luego remitían con una carta a la editorial. Las posibilidades eran 3, que aquí veis de la resolución: aprobado, denegado, aprobado con supresiones o cambios. En el primer caso, la editorial tenía que mandar el libro al depósito de la misma administración, asegurando con un papel no oficial que era idéntico al mecanografiado presentado junto con la solicitud, ¿no? Mientras que si se habían indicado supresiones o modificaciones, tenía que enviar las galeradas solo de esos pasajes, ¿no?, que demostraran que estaban, ¿no?, los cortes o los cambios, entonces cambios impuestos, o los cortes impuestos. Entonces, como ya veis, ¿no?, a la llamada voluntad del autor y también el filtro del editorial, ¿no?, que normalmente supone cualquier tránsito, ¿no?, por la imprenta, se suma otro factor ajeno a estas dos voluntades, la del autor y la del editor, ¿no?, que es el que podemos llamar, ¿no?, la intentio censurae, ¿no? Y entonces es lo que vamos a estudiar un poco, ¿no? Es la intención entonces de la censura. Las alteraciones que se deben directa o indirectamente al aparato estatal franquista pertenecen a 4 tipologías, ¿no?, que son estas que he puesto aquí. Autocensura del autor, evidentemente que sabía que existía este aparato de control, ¿no? Luego, la autocensura por parte de la editorial, porque la responsabilidad era conjunta, jurídica de los dos, autor y sobre todo editor. Luego, las imposiciones del órgano de vigilancia y luego las variantes presentadas por el autor o la editorial, ¿no?, los solicitantes, tras un primer deniego, o sea, una segunda versión, entonces. Bueno, lo primero, la autocensura del autor, es difícilmente documentable, si no ha dejado huellas en textos, ¿no?, de preparación, ¿no?, en borradores, y de todas formas no se puede, ¿no?, enmendar. O sea, es muy difícil enmendarlo en momentos sucesivos, ¿no? Y en cambio, para arrojar luz sobre los otros 3 puntos, es necesario, en primer lugar, acudir al mecanografiado, ¿no?, que el editorial, como he dicho, remitió al servicio, al aparato estatal. Salvo contadas excepciones,
se ha conservado en el AGA, ¿no? El Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares. Esta es una foto que hice el lunes, que estuve allí, ¿no? El mecanografiado entonces que está en los despachos, en el fondo del AGA, es un testimonio a menudo fundamental, ¿no? Para reconstruir la trayectoria del texto. En el archivo, como veis, aquí he puesto solo unos datos, ¿no? Es una mina, ¿no? de documentación. Se encuentra casi 500.000, como veis, de expedientes de censura de libros, ¿no? De toda la época franquista, como digo, ya a partir del 38 hasta 83. Entonces, ¿había alternativas? Sí. ¿Cuáles eran, no? En primer lugar, los autores o editores, ¿no? Que no quisieron someterse a este mecanismo tuvieron forzosamente que publicar en contextos, digamos, de mayores libertades, ¿no? Es decir, fuera de las fronteras jurídicas del régimen, ¿no? Entonces, varias obras emprendieron los complicados caminos del llamado, ¿no? Exilio literario, es decir, se editaron fuera de España, ¿no? Tanto en traducción, a veces las primeras ediciones de unas obras, ¿no? Están en otros idiomas, o también en español, se editaron en español, pero fuera de España. También hubo otra posibilidad, aunque minoritaria, las ediciones clandestinas, piratas, ¿no? Entonces, ya ¿no? El legado textual del franquismo nos brinda entonces un panorama enmarañado y muy desigual. Una consecuencia es precisamente la multiplicación, desde el punto de vista filológico, la multiplicación de testimonios. En primer lugar, el mecanografiado, ¿no? Que está aquí en el AGA, anterior entonces a la imprenta, es una documentación muy importante, ¿no? Luego, a veces ediciones pirata, o que salieron en lenguas o países extranjeros, ¿no? O a veces hay esa multiplicación, ¿no? De testimonios, ediciones censuradas en España, digamos, durante la dictadura, y las ediciones en versión íntegra, decenios después de la Princeps. Lope Pacheco, víctima de las tijeras de la censura, resumió así la situación y lo escribió 15 años después de la muerte del dictador, ¿no? Es como lo llama, ¿no? De forma muy enfática. La censura, sabotaje terrorista del Estado contra la cultura, había arrojado y seguiría arrojando algunos de mis libros a gran distancia de España. Y aún, en los años 90, ¿no? Escribe, aún están desperdigados por el mundo, enterrados. Diría que le toca al filólogo, ¿no? Desenterrar estos libros para, digamos, enmendar el sabotaje terrorista, ¿no? Como le llama Pacheco. Bueno, vemos, entonces, pasemos a otro punto, ¿no? La preparación, entonces, de una edición crítica, de un intento, ¿no? No hay soluciones. Vamos a ver unos casos, ¿no? De lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, frente a este panorama, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el filólogo, el estudioso, ¿no? Para ofrecer un texto lo más posible cercano al supuesto original? Es necesario, en primer lugar, creo, un enfoque multidisciplinar, ¿no? En primer lugar, un trabajo en el campo, ¿no? Podría escudriñar documentos de archivos y catálogos. Y luego acudimos a los métodos codificados por la filología neo-lachmaniana, ¿no? La bibliografía textual y los instrumentos de la filología de autor. Así, con vista a una edición crítica, se efectúa, en primer lugar, ¿no? La recensio de todos los testimonios, que ya he dicho no es muy fácil, porque hay que ir por archivos también, y luego la collatio, ¿no? De estos testimonios, para establecer su jerarquización y elegir luego un texto, ¿no? Una fase, es decir, una fase de la trayectoria del texto que hay que utilizar como texto base, ¿no? Bueno, la búsqueda de testimonios evidentemente empieza en el AGA, ¿no? Y el expediente, ese sobre, que contiene casi siempre el mecanografiado. Sin embargo, como sabemos, ¿no? No siempre el criterio más válido es utilizar el primer estadio, ¿no? O, por el contrario, la última redacción preparada, ¿no? Por el autor. Pueden ser fundamento de una edición crítica también otros testimonios, ¿no? Como la primera edición publicada en el extranjero, a veces una traducción hasta, ¿no? O una reedición que tenga particular importancia. Finalmente, otra posibilidad es renunciar a agarrarse
a un texto base, ¿no?, que existe y lanzarse a reconstruir uno de los estadios perdidos, cuya existencia y también relevancia se ha demostrado al individuar las relaciones, ¿no?, de los testimonios, constituyendo el stemma codicum, ¿no? Evidentemente, la cuestión más delicada afecta a las partes que fueron tachadas, ¿no?, durante el franquismo. La decisión de incorporar estos fragmentos y de qué forma, bueno, depende de la forma de entender un criterio tan debatido cual es el de la voluntad del autor, ¿no? Un concepto que de por sí siempre escurridizo, ¿no?, problemático, es destinado, ¿no?, a reducirse a una mera abstracción si se prescinde del entorno y del conocimiento de la práctica real, ¿no?, del proceso de imprenta, es decir, de la materialidad. Hay que reconstruir también todas las fases, ¿no?, de verdad, como toda la gestión, ¿no?, del texto. Entonces, a la hora de reconstruir el texto hay que plantearse una primera cuestión, ¿no? Ya en los años 60, el filólogo italiano Luigi Firpo, aquí la traducción es mía, se interrogó, ¿no?, sobre el asunto que nos ocupa con estas palabras. En una edad de imprenta no libre, ¿qué redacción será la más auténtica? ¿La de los borradores inéditos, pero veraces? ¿O la de la versión final que recibió posteriormente el imprimatur? Aunque se refería a obras italianas de la Edad Moderna, el planteamiento es pertinente, creo, también para la época franquista. En nuestro caso, sería, por un lado, no solo los borradores, ¿no?, veraces, como les llama, ¿no?, sino el mecanografiado, ¿no?, entregado al servicio. Entonces, tendríamos, ¿no?, un mecanografiado y el entregado, ¿no?, para la censura, y una edición censurada, pero que recibió el imprimatur, ¿no? Esto conlleva una serie de preguntas, entonces, ¿no? ¿Cómo considerar una edición, o sea, un libro que, aunque salió purgado, fue supervisado por el autor, que dio su visto bueno a la publicación, o sea, lo aceptó? O sea, representa su última voluntad esto, a pesar de las injerencias externas. Y otra cosa, ¿no? Vimos aquí, las aprobado con supresiones y cambios, ¿no? Estos cambios, las lecciones, entonces, alternativas, ¿no?, que propuso él, ¿son esa su última voluntad? O sea, la que propuso para salvar las talladuras, ¿no? Sería la última fase, entonces del texto, ¿no? Como veis, son cuestiones, ¿no?, que necesitan, ¿no?, una reflexión. Y todos estos interrogantes pueden resumirse en otra pregunta, cuya respuesta determina toda actuación de la restitutio textus, ¿no? ¿Es lícito separar un libro de sus condicionantes históricos? O sea, entonces, y proponerlo al lector de hoy de una forma diferente con respecto a la que conocieron sus primeros lectores? Es decir, ¿puede el filólogo alterar un texto que ya se ha codificado? No es posible, ¿no?, contestar de manera unívoca. Cada obra, y veremos algunas rápida, tiene sus peculiaridades de transmisión, ¿no? Lo cual exige un cuidadoso trabajo de sartrería para fabricar, ¿no?, un traje a medida, según los casos. Sin embargo, diría que son solo dos las opciones que pueden guiar la actuación del filólogo de textos, ¿no?, que dieron a luz bajo el franquismo. Entonces, dos, ¿no?, hipótesis, diría yo. Uno, reconstruir el texto llamado texto ideal, ¿no?, en pos de la integridad perdida. Entonces, transcribiendo el mecanografiado anterior a la imprenta, ¿no? Y la edición crítica, evidentemente, va restituyendo, ¿no?, todos los fragmentos eliminados o modificados en las impresiones que vieron la luz durante el franquismo. Texto ideal, entonces, algo que nunca ha existido, ¿no? Por otro, preservar, digamos, entre comillas, lo he puesto, el producto histórico, reproduciendo la edición o una de las ediciones que salió al cuidado del autor, ¿no?, de la cual se subsanan solo posibles fallos tipográficos. Se estima, pues, que las expurgaciones o alteraciones, aunque externas, reflejan su última voluntad, una voluntad de mediación con su circunstancia, ¿no?, histórica.
Entonces, se confía en este caso en el prestigio de uno de los testimonios impresos. Bueno, cualquiera que sea la opción elegida, el filólogo, por supuesto, ¿no?, tiene que aclarar qué estadio ha elegido y explicar sus razones y presentar los criterios que le han guiado, ¿no?, en aparatos paratextuales. Ambas opciones, digamos, desde un punto de vista teórico, son legítimas y se pueden esgrimir argumentos a favor o en contra, ¿no?, de cada una de ellas. Tal vez debería aplicarse la primera solución, ¿no?, sobre todo para libros que sufrieron evidentes y relevantes manipulaciones por parte del aparato franquista, o cuando hay pruebas de que el autor no aceptó o hasta se opuso a la publicación censurada. Pero en cambio a veces es el editor que insistió, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, la reconstrucción del texto ideal sería, por primera vez, ¿no?, el texto crítico va incorporando material inédito para el lector, ¿no?, presentando la versión que supuestamente se habría difundido si no se hubiese tramitado, ¿no?, si no hubiese pasado, ¿no?, por los despachos del régimen. Sin embargo, podría objetarse que no se puede obviar, ¿no?, a la autocensura. Entonces, no es un verdadero texto libre, ¿no?, del contexto histórico. Y que esta pretendida liberación del contexto represivo es una quimera. Asimismo, hay otro problema. El texto que se reconstruye basándose solo en el mecanografiado de Laga, el mecanografiado, digamos, original, puede interpretarse como algo que nunca ha existido, porque era un estadio provisional del texto, no era una versión definitiva. Ahora transmitiríamos un texto que no ha pasado por el filtro del que llamamos hoy editing, ¿no?, y que tampoco incorpora los retoques de autor durante, por ejemplo, en las galeradas, ¿no? Entonces, es un claro indicio que no refleja la última voluntad del autor, ¿no?, sino que la primera. Y también hay otro problema, que esos mecanografiados que están ahí, ¿no?, en los sobres polvorientos de Laga, esos mecanografiados no son versiones definitivas, son una copia de servicio, ¿no? Tenían un objetivo práctico y no se destinaba a un lector, sino un objetivo muy concreto, la aprobación. Entonces, a menudo son copias así, apresuradas, que presentan muchísimos descuidos, lagunas, imprecisiones, falta de puntuación o de acentuación. Entonces, no son los problemas de reconstruir ese texto ideal, ¿no? La segunda opción, la alternativa, es proponer el texto con las heridas, ¿no?, de la censura, respetando la versión que se popularizó. Y a veces que consagró la poética del escritor y creó, digamos, una tradición que puede ser lingüística o poética y estilística, ¿no?, que captaba ese momento literario. Podría ser una posibilidad, sobre todo cuando las intervenciones del servicio fueran muy reducidas, ¿no? Los fragmentos tachados, en este caso, se pondrían en un aparato, o en apéndice, o en las notas, ¿no?, para que el lector pueda verla, ¿no? pueda verlas. Bueno, la elección de cuál estado privilegiar para la transmisión crítica supone también un diferente tipo de aparato. Sería evolutivo, un aparato evolutivo si el texto base es el primer eslabón de la transmisión, ¿no?, mostrando entonces la sucesiva evolución. O un aparato genético si se adopta la última de las ediciones supervisada por el autor. O finalmente genético, no evolutivo, si la decisión del texto base cae en una materialidad intermedia. Bien, aparte del aparato, creo que, y a veces se ha hecho, hay otra posible solución, el uso de signos diacríticos en el texto, ¿no?, para evidenciar los estadios temporales, ¿no?, y su evolución, como cursivas, corchetes o distintos tipos de paréntesis, ¿no?, y subrayados, con el fin de poner de relieve, ¿no?, las porciones de texto que se suprimieron. Y entonces, de esta forma, con solo el texto, ¿no?, sin aparatos, digamos, es una forma para advertir al lector de hoy de lo que el régimen juzgó impublicable, ¿no?, y proporcionar a la vez en el mismo texto las dos versiones, lo que se leyó durante el franquismo y en cambio la versión restaurada. Pero es una solución que se puede aplicar solo
cuando se produjo un único nivel de intervención y una situación textual muy clara, es decir, cuando la censura se manifestó con cortes puntuales, ¿no? Y no hubo, que veremos también, hubo negociaciones con el aparato, ¿no? Que decía que con versiones alternativas, es muy difícil, ¿no? Hacerlo solo con un texto. O cuando también no se puede hacer esto, cuando ha habido reformulaciones, reescritura por parte del autor, entonces variantes de autor, ¿no? Después de una prohibición, ¿no? Bueno, entonces esto, ¿no? De manera un poco teórica, ¿no? Para ver cómo es la cuestión. Entonces, a ver cuáles son las soluciones, ¿no? Algunas soluciones que, repito, valen para casos concretos, ¿no? No son universales, no valen para todos los casos, ¿no? Sobre todo con respecto, ¿no? Repito, a la restitución de los fragmentos tachados. Los filólogos han abarcado entonces diferentes soluciones. Normalmente, ¿qué se ha hecho en los últimos, sobre todo 20 años? Se ha optado por editar el texto del mecanografiado, aunque hay que intervenir, hay que homologarlo, ¿no? Todos los factores formales. Es el caso, entre otros, ¿no? De la edición que hizo Olga Pueyo Dolader de las cartas que llegaron boca abajo de García Badel. Una edición crítica en la que en el aparato, en la introducción también reproduce los expedientes de censura. Entonces, para digamos, concienciar al lector, ¿no? De lo que ha pasado al texto. Entonces, normalmente se hace esto, o sea, reconstruir el mecanografiado. Señalo, en cambio, una opción original. Luego, si queréis, podemos debatir sobre lo que opináis. Es la que hizo el colega David Becerra, que en 2013 editó La mina, de López Salinas. Un caso muy interesante. Aquí veis todo como la reconstrucción, digamos, la reconstrucción textual, ¿no? Que no es solo editorial, ¿no? Porque también hay otros fragmentos, hay otras materialidades. Bueno, el cotejo que hizo ha demostrado que no siempre la copia del Haga, ¿no? Representa el primer eslabón, ni la copia que está libre de la censura. ¿Qué pasó aquí? De forma muy rápida. La editorial Destino purgó ese ejemplar, además a espalda del autor, el autor no lo sabía, y se dio cuenta solo cuando hizo la edición crítica de David Becerra, o sea, en 2013, el autor se dio cuenta, porque no volvía a leer sus textos. Entonces, Destino cortó el texto y se lo envió al departamento estatal, ¿no? para la aprobación. Y entonces, el servicio lo aprobó sin reparos, ¿no? Y así salió el libro en 1960, como veis, ¿no? Aquí, la primera edición censurada. Luego salió una traducción italiana, normalmente Lerici, como Einaudi, como Feltrinelli, Garzanti, otros editores, digamos, bastante declaradamente antifranquistas, a veces editaban libros, digamos, como, diría, con un objetivo político, o sea, para contrastar lo que hacía, ¿no? la censura en España. Pero no se dieron cuenta que, o sea, no sabían el mecanografiado que llegó al traductor ya estaba censurado. Y entonces una edición, ¿no? Salió de manera paradójica censurada también. Es la única edición que existe en italiano de la miniera. Bien, pues entonces salió una edición censurada, ¿no? En Milán, y luego, en cambio, al año siguiente, la primera edición íntegra en francés, por otro editor antifranquista, ¿no? Digamos, como Gallimard, porque evidentemente manejaba un texto anterior, supongo, el que se presentó, el original, digamos, ¿no? el que el autor presentó para el premio Nadal. Entonces, otro mecanografiado. Entonces, ¿qué ha hecho David Becerra, veis, muchos años después, ¿no? Frente a la imposibilidad de localizar el original, digamos, el original entre comillas, ¿no? Becerra, cotejando el texto, ha visto, ¿no? Que en la edición francesa que había unos fragmentos y los ha traducido él y los ha incorporado al texto con unos corchetes. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, y luego en las notas, ¿no? Le dice,
séptimo fragmento censurado, esa cuestión, etc., ¿no? Pero este fragmento, ¿no?, es el que en todas las reimpresiones, ¿no?, de Destino, no se leían. Entonces, pero vamos, esto no es el texto del autor, ¿no? Es una traducción de una traducción de una traducción, ¿no?, como habéis entendido. Otro caso interesante, pero solo lo vemos muy rápidamente, la transmisión de una novela de la que me estoy ocupando, tan emblemática de la posguerra como Tiempo de silencio, ¿no?, de Luis Martín Santos. Aquí veis las 3 ediciones españolas de Seix Barral y, de nuevo, una traducción francesa, que es muy importante. Solo la presento, ¿no?, como materia de reflexión, enumerando los testimonios, ¿no?, para dar cuenta del material que hay que examinar para la tarea ecdótica. En primer lugar, tenemos el mecanografiado, de nuevo, ¿no?, que remitió Seix Barral en julio de 1961. Luego, el libro salió el año siguiente, abundantemente adulterado. Se suprimieron 17 páginas, es decir, más o menos un porcentaje, ¿no?, del 7% de la novela. Fue la única edición que pudo ver el autor que, como sabéis, ¿no?, falleció a principios de 1964. Sin embargo, pudo contribuir, como se reconstruye a través del epistolario, de las cartas, a la traducción francesa. O sea, estuvo en contacto con él sabía francés y estuvo en contacto con el traductor. Hasta él sugirió el título. Entonces, es la primera edición, ¿no?, íntegra de la novela. Tras su muerte, Seix Barral pidió autorización para una nueva edición y la censura era el servicio, un organismo muy caprichoso y lleno de contradicciones, y en una edición siguiente, ¿no?, 2 años después, redujo los cortes solo a 6 puntuales pasajes. El mismo año también, en 64, salió una edición inglesa tanto en Nueva York como en Londres. Otra paradoja, y es la dificultad del texto. En la cubierta pone edición no censurada, y en cambio, con un cotejo, he visto que faltan unos fragmentos censurados. ¿Por qué? Porque, de nuevo, manejaban, evidentemente, supongo, la primera edición censurada, y entonces tenían igual 2 textos, ¿no?, la no censurada y la censura, y el libro censurado, y se produjo un error. Entonces, también la inglesa, y es la única que existe, aunque se ha vuelto a imprimir en los años 90, es la única. Entonces, el lector inglés le faltan unos fragmentos. Pues ya veis, ¿no?, la importancia entonces, de las secuelas, ¿no?, del franquismo. Bueno, solo en 1980, veis, la primera edición francesa, ¿no?, 63, solo en 1980, la que Seix Barral llamó edición definitiva, que entonces vio la luz, ¿no?, la primera íntegra en español, ¿no?, aunque hay que decir que es la que presenta el mayor número de descuidos, de errores y variantes no de autor, que en cambio pueden achacarse a los, digamos, publishers de Seix Barral. Entonces, este es otro problema, ¿no? Y a esos testimonios editoriales hay que añadir un importante documento que está a disposición de los estudiosos solo desde 2019, cuando la Biblioteca Nacional de Madrid lo adquirió del Fondo Benet. Es la copia carbón que aquí veis de una carta con algunos de los fragmentos censurados que el mismo autor mecanografió y envió al amigo Juan Benet, ¿no?, después de la primera edición, entonces 62, señalando al amigo dónde había que poner. Veis aquí, página 80, ¿no? Tú eres un lector especial, tú tienes el privilegio, ¿no? Puedes leer la edición, pero añades estas páginas, ¿no?, en la edición. Bueno, bien, entonces, como veis, ¿no?, todo esto es... todos los testimonios que tenemos aquí, ¿no?, son parciales y presentan errores y lagunas, ¿no?, que dificultan la reconstrucción crítica. Además, Martín Santos no incluye todos los fragmentos, solo algunos. Y entonces, ¿la voluntad del autor cuál era? ¿Que se restituyeran todos los fragmentos o solo el que pone a Benet, ¿no? Sí, siempre hay que un poco reflexionar, ¿no? Y el Stemma Codicum solo lo vemos así. Además, yo soy muy malo con el ordenador, solo lo he dibujado y luego lo he puesto así, ¿no? Bueno, sería este, ¿no? Y los punteados serían una contaminación, como hemos dicho antes, ¿no? Bueno, entonces,
entendéis, ¿no?, que la reconstrucción del texto es muy complicada, ¿no? Bien, entonces ahora podemos pasar a ver con un poquito más de calma, de detenimiento, el caso representativo que os decía, ¿no?, de Manuel Luero Rey. Manuel Luero Rey fue periodista, digamos, agitador cultural, militante antifranquista, autor de una producción literaria muy variada que abarca poesía narrativa tanto en español como en gallego. Manso, que aquí veis las dos portadas, es una novela antibélica que cuenta a través de la historia del caballo, no Manso, cuenta la guerra civil y los primeros años de la posguerra desde el punto de vista del caballo y sobre todo, digamos, como metáfora de los aldeanos de un pueblo gallego. Debió de terminar la novela antes del 15 de octubre de 1966, fecha del vencimiento del premio Ciudad de Oviedo, al que optó. Y el 7 de diciembre, como he reconstruido, ¿no?, el jurado la declaró ganadora. Como veis, poco más de un mes después, el 21 de enero, la editorial ovetense Richard Grandío emprendió los trámites legales para editarla, ¿no? Una de las copias de esta, ¿no?, se conserva, del mecanografiado, se conserva en el Haga. La llamaré con M. También en este caso la puntuación y la acentuación son imprecisas y se detectan numerosos descuidos en M. El libro luego vio la luz en verano de 67, le llamo E1, ¿no?, edición 1, aunque salió con muchas purgas, que veremos. El año siguiente, ¿no?, en 1968, el mismo Lueiro editó en Buenos Aires la segunda edición, ya íntegra, aunque con unos problemas que veremos. La llamo E2. Casi 30 años después se dio a la imprenta la traducción del gallego, al gallego, ¿no?, G, que se basó únicamente solo en la de Buenos Aires. Bueno, esto entonces no importa para la reconstrucción del texto. El cuadro de los distintos testimonios de Manso, entonces, se configura, ¿no?, como veis aquí. A estos testimonios hay que añadir otro, que he puesto abajo, ¿no?, que corresponde al primer eslabón de la génesis de la obra, ¿no?, el mecanografiado que el autor entregó por triplicado, eran 3 las copias, según se lee, al jurado. Pero como no tengo constancia de la supervivencia de ninguna de esas copias, digamos, originales, ¿no?, la indico entre corchetes. Y no sé si no podemos precisar si reproduce a plan y renglón M o hubo retoques. Entonces, el estudio textual impone, ¿no?, un análisis de cada fase. La primera es la censura, el tránsito por el servicio. La administración mandó una carta editorial en la que, con el habitual lenguaje eufemístico, comunicaba: se aconseja la supresión de los pasajes señalados. No era un consejo, ¿no?, sino una imposición. Este consejo era de tachar 28 fragmentos, son más o menos 80 líneas de la novela, que corresponden que corresponden a 2 páginas y media. Que esto, porque aquí no se ve. Es que no está aquí en la pantalla. Tiene que haber un mando. Mando. Yo aquí no veo nada, ¿eh? Veo el de encendido, nada más. Debería haber un mando, ¿no? Yo no lo veo. Perdemos otra vez, ¿eh? Yo aprovecho para ver. Está clarísimo. Es un boicot. Bueno, decía, ¿no?, que mandaron, ¿no?, cortar la novela, ¿no?, quitando más o menos 2 páginas y media, ¿no?, sumándolo todo. Todos los fragmentos están relacionados con los cimientos mismos, ¿no?, de la dictadura, es decir, el levantamiento, ¿no? Se dinamitaba el alcance reivindicativo revolucionario de la novela, amortiguando, ¿no?, los episodios de violencia, vejaciones y mezquinidades del ejército de los nacionales, ¿no?
En primer lugar, se erradican, ¿no? Se quitan, se suprimen enteras secuencias. Bueno, aquí veis la mayor, la más extensa. Son 26 líneas de un diálogo entre dos aldeanos que acusaban a los militares de haber matado al maestro del pueblo. Todo esto, seguido, son 2 páginas, se suprime del todo. Pero, luego si queréis yo lo vamos viendo. Pero por lo general las supresiones son muy puntuales, hasta de una sola palabra, como veis aquí. ¿Qué querrán ahora los militares servando? Se quita los militares, ¿no? ¿Y qué querrán ahora servando? O sea, no cambia el sentido, ¿no? Pero no se cita explícitamente el ejército sublevado, ¿no? Otros cortes borraron de forma más manifiesta la represión de los golpistas, ¿no? Sin él no hubiésemos hecho nada, Basilio. Lo fusilarían. Sin él no hubiésemos hecho nada, Basilio. Como veis, aquí desaparece, ¿no? Esto es en el mecanografiado original, ¿no? El corte del... o sea, el subrayado que hizo, ¿no?, el censor. También otro factor interesante es la contribución de las milicias extranjeras. Se redujo de manera muy calculada, ¿no?, por la censura. O sea, las tropas marroquíes, ¿no?, desaparecen del todo. Por ejemplo, hay pasajes, ¿no?, que desaparecen del todo, como este, ¿no?, y que los moros están pasando para España, ¿no?, porque están unidos a los rebeldes. Desaparecen, todas, de forma sistemática. Y disminuyen también las referencias a la intervención alemana e italiana en el conflicto. Como sabemos, ¿no?, a la altura de la segunda mitad de los años 60 se había convertido en un tema tabú para el régimen, de cara, digamos, a al extranjero, ¿no? Entonces, digamos, para blanquear, ¿no?, la fachada del régimen, que ya no era amigo, ¿no?, de los nazis. El fenómeno en este caso no es sistemático, pero se advierte en distintos pasajes, como este que veis aquí. Por la calle se veían soldados de las fuerzas alemanas e italianas. ¿Qué pasa, no? El que el lector ha leído, ¿no?, era por la calle se veían también soldados, ¿no? Y como veis, sí, se introduce también el adverbio, ¿no? Es la prueba que no hubo negociación con la editorial o con el escritor, ¿no?, y que los solicitantes no pudieron proponer una versión alternativa, sino que se vieron obligados a alinearse, ¿no?, a la voluntad de la censura, a la intención censuras, ¿no? Aquí vemos también una variante, ¿no?, impuesta. Fusilado pasa a cogido. Esos son los censores que lo escribieron. Bueno, de forma de forma más rápida. La segunda edición salió en Argentina y por la editorial Oberón, que fundó el militante del Partido Comunista, Francisco Galán. ¿Cómo es esta edición? Hay unos problemas. En primer lugar, hay unas omisiones del texto. Veis aquí, llamándole, pasa de la edición del mecanografiado y de la edición, no se suprimen. O también, como veis, del pasaje siguientes, ¿no?, todo lo que he puesto en cursiva se suprime. Y no sabemos no podemos aclarar, ¿no?, si es un error o si es la voluntad del autor, ¿no?, digamos, una herramienta estilística. A pesar de esas omisiones, E2 presenta un texto más extenso, ¿no? O sea, se añaden fragmentos. Estos fragmentos no los voy a leer, son todos fragmentos relativos, ¿no?, a la guerra. Entonces, veamos solo un caso, como es, ¿no?, el que vimos antes, y que querrán ahora los militares, ¿no?, luego que querrán ahora servando, y como veis, añade todo este fragmento, o sea, se añade, en E2 leemos un fragmento más. Pero no podemos afirmar en qué momento se realizaron estos cambios, ¿no? Pues hay dos posibilidades, o estaban en O sea, en la primera redacción, o en cambio los escribió, ¿no? Fue una variante que añadió en este momento. O sea, que la redactara ex novo. También hay problema, o sea, residuo de la censura puesto, ¿no? O sea, la amplificación, la reescritura, o en cambio la restitución del texto anterior, de las partes ausentes en E1. Por ejemplo, aquí veis, ¿no?, la situación difícil, el peso duro del sacrificio inútil. En E1 los censores borraron inútil y este mismo texto se encuentra, esta misma, o sea, omisión se encuentra en la versión libre de censura. De nuevo, ¿fue un error o fue voluntad del autor, ¿no? Entonces, como veis, ¿no? Es poco probable que fueran los representantes de Oberón quienes decidieron, ¿no?,
sacrificar este fragmento. Sin embargo, no contamos con datos para dar una respuesta segura, ¿no? Conjeturo que en algún momento, de nuevo, por el taller de Oberón, circuló el mecanografiado remitido por el Ministerio, con las marcas, ¿no? Entonces, o también el mismo E1, la misma edición, ¿no? Y así, en la tarea de limpiar el texto de la injerencia ministerial, se olvidaron tales fragmentos y se produjo una contaminación. Entonces, para acabar, E2, la edición supuestamente definitiva, no discurre falta de lapsus, de ratas, olvidos y, sobre todo, residuos de la censura. Por eso sería preciso acometer una primera edición crítica. No cabe duda de que el texto base, en ausencia de O, ¿no?, tenía que ser la edición bonaerense, con la que los lectores hemos llegado a disfrutar la obra como la concibió el autor. Sin embargo, en lo que vuelvo, ¿no?, lo que dije en el principio, hay dos opciones: reconstrucción del texto ideal, introduciendo entonces también las omisiones de las partes censuradas que E1 transmitió a E2, entonces inútil, por ejemplo. O otro que he puesto aquí, ¿no?, que falta, son más, son varios los fragmentos. Entonces, texto ideal, o por otro lado, no alterar E2, ¿no?, porque no se puede demostrar que tales expurgaciones se debieron a un descuido. Es decir, no se puede descartar que el mismo autor se diera cuenta de estas variantes y que optara por mantener la versión de E1. O sea, cualquier que sea la opción elegida, tendremos que enmendar, además, los descuidos de E2, ¿no?, o P ingeni o con el cotejo de M y E1. Bueno, entonces, alumbrar la primera edición crítica de Manso podría tener también otra importante función, la última cosa que digo. Por razones legales, E2 apenas ha tenido difusión en España durante el franquismo, pero sorprende que también en la actualidad sigue siendo un libro muy, muy raro. Yo lo compré en la editorial de Buenos Aires. Lo pruebo su escasa presencia en las bibliotecas públicas. Además de la nacional, solo otras 6 guardan la edición de Buenos Aires. Y están además 4 en Galicia, una en Alicante y otra en Oviedo, o sea, solo 6. Por el contrario, la edición de Grandío, la censurada, ha tenido mucha más circulación. Se localiza en la actualidad en 29 bibliotecas públicas, dispersada por todo el Estado español, aunque haya una evidente mayoría en Galicia, 7, y Asturias, 8. Bueno, para acabar, el estudio anecdótico de los libros que bajo el franquismo pasaron por la censura puede ser punto de partida, creo, para reflexionar sobre asuntos de alcance más general, como la conflictiva relación entre la literatura, su mayor vínculo de difusión, es decir, el libro, o sea, la literatura, el libro, y el entorno histórico en que se originó. Y le toca al filólogo, ¿no?, desenterrar, reconstruir, por lo menos en parte, o intentar un texto alterado por otro sujeto, que no es ni el autor ni la editorial, sino el Estado y su maquinaria de control. Y con esto acabo. Gracias. Perdón si me he pasado un poco. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta conferencia interesantísima, que la verdad que fue una lección de filología para todos. Y nada, vamos a abrir, tenemos 10 minutinos para preguntas. Yo tengo, bueno, una que se bifurca mucho y ya más como de una opinión personal, o sea, tanto a ti. En España, pues, el franquismo no murió con Franco y seguimos siendo como desde muchos estudios franquistas. ¿Tú crees que se puede hablar de que en España existió en algún momento un panorama editorial 100% libre de censura? Y, espera, no. Uf, difícil, sí. Más fácil la segunda, sí. Si ya sí, ahora con la auge de la extrema derecha y tal, ¿crees que eso va en retroceso? ¿Y crees que también en ocasiones ya es necesario que exista esa censura editorial, como se me ocurre el caso del libro que quería publicar Anagrama, blanqueando la figura de José Bretón, que fue pues, una persona que asesinó a la mujer y al fin, ahora no me acuerdo? ¿Crees que en estos casos ya es necesario una censura? A ver, difícil contestar a las 3. A ver, la primera, libre de censura, ¿no? Si hay un panorama libre de censura. ¿Dices de la censura franquista?
O sea, las secuelas de la censura del franquismo o otra censura ahora. Otra censura herede de esas estructuras. Ah, que herede. Bueno, yo creo que ya no, o sea, no lo sé, pero a partir de los años 60, ya durante el franquismo, la censura es más subterránea. O sea, la propaganda, ¿no?, también ha cambiado, no es descarada como en los años 40. Y creo que igual también en las décadas siguientes, en las transiciones, sí, se siguió censurando, pero de forma más oculta. Y creo que autocensura siempre ha habido, aunque no exista un aparato estatal de vigilancia de censura previa. Pero después sí, entonces, o sea, también, ¿no?, pasó con Fariña, ¿no?, que se secuestró el libro, creo que fue el primer caso, ¿no?, fue en los años 90 o 2000, no sé, principio de 2000 igual, 2000, ¿no?, por ahí, sí, que era la primera vez, creo, haber leído, ¿no?, después de la época de la dictadura, ¿no? Pues entonces sí que hay censura después, ¿no?, pero no, diría no previa, lo que hay previo sí es la autocensura, creo. Lo de la derecha ahora, de nuevo, creo que la respuesta creo que es la misma, pero de una forma menos descarada. Estaba comentando antes, que tomando un café con Julio, ¿no?, que hay un prejuicio muy fuerte, digo en Italia, que contra la cultura. La cultura, por parte de ministros, también se ve como algo peligroso. Esta es una forma de autocensura, o sea, no imponen de verdad, no hay un servicio de inspección de libros, pero escribir algo, bueno, en Italia el caso de Saviano le pasó, con problemas, ¿no?, muchos problemas. Pues entonces un retroceso diría, no con tasaturas así, porque esto llama mucho la atención. Eso sería muy fuerte, pero formas de autocensura estatales, sí, diría que sí. El último caso no me acuerdo, que hay que hacer. Que ya es necesario que exista una censura no tan heavy como esta. Sí, una censura que no permita publicar de ellos. O sea, una censura buena. Sí, claro. Esto ya no lo sé, no sé. En realidad diría que luego le toca al lector, ¿no?, expresar su juicio. Pero no sé, el caso concreto no lo conozco, entonces no sabría decir. Vosotros sí, ¿qué opináis de esto? Estas son cuestiones muy difíciles, que son, más que textuales, son éticas, ¿no? No lo sé, lo siento, no sabría decirte. ¿Alguna cosa más? Si no, tiro yo, Bueno, yo quería preguntarte entonces, ya a lo más puramente textual. Un caso que no sé hasta qué punto puede ser prototípico, en el que tuviéramos, por ejemplo, una primera redacción, borrador, dependiendo del grado de desarrollo del manuscrito, por ejemplo, ¿no?, del autor. Sí. Después ese mecanografiado que suele conservarse para la censura, y una edición censurada, sí, publicada en España. Claro, de mano tú comentabas la opción que de mano parece más viable, por ejemplo, que puede ser editar ese mecanografiado con la posibilidad en este caso de introducir un aparato genético con respecto al primer manuscrito y un aparato evolutivo con respecto a la última, a la edición censurada. Pero claro, enseñaste unos casos aquí, por ejemplo, los que aparte de omisiones o de variantes muy condicionales, pero que serían de autor, también que los censores a veces introducían variantes ellos mismos, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, eso entiendo yo que no podían considerarse variantes de autor, sino que en ese caso tendríamos que hacer un tercer aparato más de tipo anecdótico, ¿no? Crítica textual, como considerarlo como un testimonio aparte. Sí, es verdad. O sea, habría que diferenciar las variantes de autor y las variantes impuestas. Lo que pasa es que, de nuevo, aquí Lueiro Rey vio las galeradas, la controló y vio que estaba cogido y aceptó la publicación. Claro. Entonces también esto, ¿no? Bueno, no lo escribió él, cogido, pero es una variante que sí, que aceptó, como todos los cortes. Claro, es que ahí el concepto de voluntad de autor ya, es que muy... Sí, pero sí, habría que
que diferenciar, evidentemente, como decías, sí. De alguna manera, Sí, ¿no? Ese sí. tipo de- Sí, porque esto no puede considerar la variante de autor, evidentemente. Es que hay otros casos que son interesantes también, donde el escritor vuelve a reescribir casi por entre el texto. No, también Goitisolo. O sea, hay unos autores, entonces, ¿cuál es la primera, no? ¿Cuál es la voluntad del autor? ¿La primera o la segunda? A ver, aquí son solo variantes, pero a veces son retoques muy importantes. extensos. Sí, a veces, o editas las dos, pero es difícil, ¿no? Sí, un poco lo que falábamos el otro día, de que al final la voluntad del autor siempre va cambiando. Sí, sí, Es una evidentemente. cuestión diacrónica expresada en Sí, distintas fases claro. sincrónicas. Y además hay cuestiones como, por ejemplo, Miguel Delibes, después de la dictadura, no le interesó volver a sus textos. ¿No? O sea, salieron, por ejemplo, El Camino, de una de las primeras, ¿no? Tercera novela de Delibes, salió con una página entera censurada, y a él, en los años, cuando volvió a editar las obras completas, o sea, hubo 2 intervenciones de autor de Delibes en los años 96 y 99, pero no le interesaba. Hasta se lo dijeron, es que el mecanografiado del Haga contiene, ¿no? Ay, le da igual, es que a mí ya no soy el autor de 1950. Entonces, ¿no? Esto es... y además, otra cuestión es que el mundo ha cambiado, ¿no? Ya no está bajo el franquismo, y lo que entonces parecía revolucionario, en 2001, que esté esa página para el mismo autor, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Respetar la voluntad del último Delibes o del Delibes de hace 50 años? Son cuestiones, ¿no? Azcona, Rafael Azcona, es otro autor que, ¿no? Del Cochecito, que estuvo elaborando, reescribiendo muchas veces. Y resulta que la edición que sacó en 91, después de la dictadura, es mucho más castigada que la de 1950. ¿Por qué? Porque en 1950 tenía un alcance revolucionario, ¿no? Decir una cosa, en los años 90 ya no le importa, ¿no? Entonces pierde, ¿no? Este sarcasmo que tenía. Bueno, pues si hay más preguntas, dejémosles para otro momento, porque hay que pasar a la conferencia siguiente. Muchas gracias, Andrea. A vosotros, a ustedes.